Hipogeos y templos egipcios. Hipogeos egipcios. En el antiguo Egipto, a partir del Reino Medio, se dejaron de elevar pirámides, pues atraía muchas complicaciones tanto en su construcción como en su mantenimiento. A diferencia de lo que sucedía en el Reino Antiguo, ya que todo egipcio que tuviera los medios necesarios podía hacerse momificar y tener su propia tumba. Los difuntos se enterraban a partir de este momento en tumbas excavadas en la roca denominadas hipogeos. La palabra hipogeo proviene del griego antiguo y significa cámara subterránea. Como su nombre lo indica, son galerías subterráneas o pasajes excavados en la montaña, donde se abrían corredores, cámaras y escaleras. Tenían una función funeraria, es decir, eran espacios utilizados como sepulcros para la nobleza egipcia. Las vías de acceso eran complicadas con el fin de desalentar a los ladrones y asegurar el descanso eterno del difunto. Como todo sepulcro egipcio, la función era prolongar la existencia eternamente negando el hecho de la muerte. Por ello se les denominaba Castillo de la Eternidad. La prosperidad conseguida en el Imperio Nuevo permitió a muchos de sus habitantes decorar lujosamente sus tumbas. Por sus pinturas y diversos tesoros, estas constituyen uno de los conjuntos artísticos más valiosos de la cultura egipcia. Las más importantes son las tumbas de los faraones disimuladas en los acantilados del Valle de los Reyes, lugar de escondite para los muertos y sus tesoros. Las de reinas y príncipes muertos jóvenes en el Valle de las Reinas, y las tumbas privadas que pertenecían a particulares adinerados y de elevada condición social. Para los egipcios, el difunto tenía las mismas necesidades en el mundo de los muertos que entre los vivos. En las cámaras cercanas a los sarcófagos se colocaban sus vestidos, joyas, armas, etc. Además, un ejército de figurillas llamadas usheptis o los respondientes reemplazaron al dueño de la tumba en las tareas pesadas como labores agrícolas o guerreras. Por eso es que llevaban instrumentos para todo tipo de labores y estaban atentos para responder inmediatamente al llamado del difunto. Estas figuritas eran los sustitutos del muerto cuando a éste se le reclamaba alguna tarea. Los respondientes de Tutankamón, por ejemplo, llevan las insignias reales. ¿Cuál era el propósito de los hipogeos? Debido a la poca estabilidad de las pirámides y la incapacidad de proteger los tesoros frente a los saqueadores, provocó que durante esta dinastía empezaron a usarse de forma generalizada los hipogeos, por lo que podemos decir que los hipogeos fueron más bien una sustitución de las pirámides, ya que éstas no estaban logrando el objetivo requerido, el cual era proteger y salvaguardar los tesoros y el cuerpo de quien fue enterrado. ¿Qué es lo que querían demostrar o comunicar los egipcios con el hipogeo? Realmente un avance, y de lo que eran capaces de hacer a base de sus creencias, que un problema físico no impediría que les rindieran honor a sus faraones, o que serían más inteligentes que los usurpadores al colocar pasadizos, trampas o incluso un cuerpo falso en otra sala con tal de proteger a su faraón, a la familia de este o quien estuviera enterrado. Además de la necesidad que tenían, ya que las pirámides no estaban logrando el objetivo que ellos querían. Ahora hablaremos de los materiales con los que fueron construidos los hipogeos. Y debido a la escasez de materiales, los dos materiales de construcción que más se usaban en el antiguo Egipto eran el adobe, como los ladrillos de barro, y la piedra. Fundamentalmente la piedra caliza, también la piedra arenisca y el granito en grandes cantidades. Es importante mencionar que del Imperio Antiguo en adelante, la piedra fue reservada generalmente para tumbas y templos, así que esta fue la que predominó en estos lugares, mientras que los ladrillos que anteriormente se mencionaron fueron utilizados en viviendas, incluso en palacios reales, fortalezas, muros de los recintos de los templos y para edificios complejos de los templos. Por otro lado, los hipogeos son muy discretos exteriormente, pues tienen entradas que se mimetizan con la fachada rocosa y pasan prácticamente inadvertidas. Pero una vez dentro, pueden alcanzar una gran riqueza decorativa en sus galerías, especialmente en la central que da acceso a las cámaras anexas, donde se situaban los sarcófagos. Ahí es habitual encontrar bajorrelieves, policromados y jeroglíficos. Respecto a en qué tiempo se comenzaron a construir los hipogeos, pues bien, los hipogeos se conocen ya en la época menfita y tuvieron un gran desarrollo durante el Imperio Nuevo de Egipto, cuando se construyeron las tumbas reales en formas de suntuosas mansiones subterráneas, horadando la cordillera de la región de Tebas, en el enclave hoy denominado Valle de los Reyes.
Además de esto, se excavaron muchos más, aunque menos solemnes. Eran para egipcios acomodados que buscaban ahí su casa eterna. Sin embargo, algunos gobernantes de Egipto siguieron enterrándose entre otro tipo de edificaciones, como podrían ser pequeñas pirámides. Ahora hablaremos acerca de unos ejemplos de los planos de los hipogeos. Primero que nada tenemos a Meremta, que fue el cuarto faraón de la dinastía 19, cuyo reinado transcurre de 1213 a 1203 a.C. Es importante mencionar que su cuerpo no fue encontrado en su hipogeo, sino que fue encontrado en el de Amenhotep II. A su hipogeo se le llama KV8 y se encuentra en la parte baja de Valle de los Reyes. Ahora bien, aquí tenemos el plano del hipogeo KV8, que es el que se acaba de mencionar anteriormente. A continuación podemos ver cómo hay algunas letras que vamos a explicar. Primero que nada, en la letra A se puede apreciar una entrada. Hay 3 pasillos que son la letra B, C y D. Un pozo en la letra E. Una sala de pilares en la letra F. Otros 2 pasillos en la letra G y E. Donde entre estos medios se encuentra una cámara que es la letra H. Hay una cámara donde se encuentra la tumba, que es la letra J, y hay una cámara auxiliar, que es la letra K. También podemos notar que hay una combinación de letras, por ejemplo, hay unas que son la K con la A, que podría ser la entrada a una cámara auxiliar. Hay combinaciones de la letra J con la A, que podría ser la cámara donde se encuentra una tumba, entre otras. Estas son algunas fotos del interior del hipogeo KV8. A continuación tenemos el hipogeo de Nefertari, que cuenta con 27 metros de longitud y con 80 metros cuadrados en la sala del sarcófago, siendo el que mejor se conserva hasta ahora, y se encuentra en el Valle de las Reinas. Por otra parte, la decoración está basada en la muerte y en el más allá. Utilizaba carbón vegetal, quemado y mezclado con pigmentos naturales y al mismo tiempo utilizaba pinturas policromadas. A continuación tenemos el plano del hipogeo de la tumba de Nefertari, misma que también es denominada como QV66, y cuenta con un total de 7 cámaras y fue construida en 2 niveles que no siguen un eje recto, sino que esta planta sufre un desvío hacia el este y en sus cámaras inferiores. Como podemos ver aquí, hay pequeñas letras en donde se explicará qué es cada una. Este hipogeo cuenta con una entrada que es la letra A, una antecámara que es la letra B, un vestíbulo que es la letra C, una cámara lateral que es la letra D, una escalera interna que es la letra E, una cámara funeraria que es la letra F y cámaras laterales que son la letra G. Los templos egipcios han sido un tema de fascinación a lo largo de los tiempos, debido a sus misterios y a su hermosura. Esto se ve reflejado en el que la mayor parte del mundo conoce o al menos ha escuchado alguna vez de ellos en su vida. A continuación les hablaremos acerca de los magníficos templos de Egipto. Ahora bien, ¿qué son los templos? Los templos son construcciones dedicadas al culto de los dioses y en conmemoración de los faraones del antiguo Egipto. Estos eran construidos en lugares específicos. A un lado del río Nilo, por el que salía el sol, se construían los templos de los dioses, las casas y los comercios. Ese lado era el lado de los vivos. Y el lugar por donde se pone el sol se lo conoce como lado de los muertos, en el que se hacían los templos funerarios y las pirámides. Los templos se crearon con la intención de ser la casa de los dioses y un lugar digno de su adoración, para mostrar su agradecimiento a los dioses por habernos permitido habitar la tierra. El templo solar, también llamado astral del Imperio Antiguo, se encuentra en Abusir. Se tratan de templos construidos para adorar al sol, a Ra y por su identificación también al faraón. El templo del dios es un tipo de templo dedicado a uno o varios dioses. Dado que es la casa del dios y los dioses son sus habitantes, podemos apreciar cómo en los relieves estos siempre se orientan mirando hacia la salida del templo, al contrario que las figuras de los faraones, dioses acompañantes y sacerdotes que, como visitantes, siempre se orientan en sentido contrario a los dioses. El templo funerario es aquel que era dedicado al culto del faraón difunto, un lugar en el que se le recordaba y se le realizaban junto a otros dioses de carácter funerario como Osiris, ritos y ofrendas con tal de asegurar su existencia en el más allá. En contraposición a los templos del dios, los templos funerarios solían situarse en la orilla oeste del Nilo.
que era por donde los egipcios veían que el sol se ponía, es decir, el lugar de los muertos. Los primeros templos fueron construidos con ladrillos y otros materiales perecederos, y la mayoría de los edificios periféricos en los recintos de los templos permanecieron construidos en ladrillo a lo largo de la historia egipcia. Las piedras principales utilizadas en la construcción del templo fueron piedra caliza y arenisca, que son comunes en Egipto. Las piedras más difíciles de tallar, como lo es el granito, se usaron en pequeñas cantidades para elementos individuales como los obeliscos, que son la forma simbólica arquitectónica más antigua de Egipto. La piedra para construir un templo podría extraerse de las cercanías o enviarse por el Nilo desde las canteras de otros lugares. Las estructuras del templo se construyeron sobre cimientos de losas de piedra en trincheras llenas de arena. Como se puede ver en la imagen a continuación, las paredes y otras estructuras se construyeron con grandes bloques de diferentes formas. Los bloques se colocaron en hileras, generalmente sin mortero. Cada piedra estaba vestida para encajar con sus vecinos, produciendo bloques cuboides, cuyas formas desiguales se entrelazaban. Los interiores de las paredes a menudo se construían con menos cuidado, utilizando piedras más ásperas y de peor calidad. Para construir estructuras sobre el nivel del suelo, los trabajadores usaron rampas de construcción masivas. Al cortar cámaras en rocas vivas, los trabajadores excavaron desde la parte superior hacia abajo, tallando un espacio libre cerca del techo y cortando hasta el piso. Una vez que la estructura del templo se completó, las caras rugosas de las piedras fueron vestidas para crear una superficie lisa. Al decorar estas superficies, se tallaron relieves en la piedra, o, si la piedra era de muy mala calidad para tallar, se utilizaba una capa de yeso que cubría la superficie de la piedra. Los relieves se decoraron con dorado, incrustaciones o pintura. Las pinturas generalmente eran mezclas de pigmentos minerales con algún tipo de adhesivo, posiblemente goma natural. Los templos son considerados culto oficial de los dioses y la conmemoración de los faraones del Antiguo Egipto en las regiones bajo su dominio. Los templos eran vistos como el hogar de los dioses o faraones deificados a quienes eran dedicados, y en ellos los faraones y el clero egipcio llevaban a cabo diversos rituales. Las funciones centrales de la religión egipcia: realizar ofrendas a sus dioses, recrear pasajes mitológicos mediante festivales y protegerse de las fuerzas del caos. Estos rituales eran vistos como necesarios para que los dioses mantuvieran la Mat, el orden divino del universo. La Mat es el símbolo de la verdad, la justicia y la armonía cósmica. Abu Simbel, que significa padre de la espiga, es un conjunto de 2 templos mandado construir por el faraón Ramsés II. La construcción del templo se inició aproximadamente en 1284 a.C. y duró unos casi 20 años hasta 1265 a.C. Es uno de los 6 hipogeos excavados en la roca. El propósito del templo era impresionar a los vecinos del sur y reforzar la influencia de la religión egipcia en la región. Templo de Hatshepsut. Fue construido por órdenes de la reina Hatshepsut, quien reinó Egipto a lo largo de 20 años durante la dinastía XVIII. Además, es considerada la primera mujer en ocupar la posición de faraón. Este templo funerario estaba dedicado al dios Amon-Ra, con quien se asociaba a Hatshepsut, otorgándole una cualidad divina a su reinado y a su persona. Este templo fue construido directamente en la roca. Consiste en 3 terrazas con una amplia rampa que las comunica y que funcionan como gigantescos vestíbulos para el templo, que se encuentra en lo más alto. Dentro del templo se pueden encontrar muchas escenas que representan a la reina con el dios Amon-Ra, el dios más reverenciado durante la XVIII dinastía. Estas escenas representan el sagrado nacimiento de la reina, su expedición a Punt, un reino a las orillas del Mar Rojo y la representación de las ofrendas que se presentaban a los diferentes dioses. El templo de Luxor, situado en el corazón de la antigua Tebas, fue construido esencialmente bajo las dinastías XVIII y XIX egipcias. Estaba consagrado al dios Amón bajo sus 2 aspectos de Amon-Ra. Las 2 partes más antiguas actualmente visibles remontan a Amenhotep III y a Ramsés II. El templo de Karnak en Tebas, dedicado a Amón, fue el principal recinto de culto de Egipto desde el nuevo imperio. Los faraones sucesivos, desde su construcción, compitieron en erigir edificios y obeliscos en Karnak para honrar a Amón, dios principal del panteón egipcio. El templo de Karnak es el templo más importante descubierto hasta la fecha y es el más grande, y a pesar de esto se siguen descubriendo nuevas secciones hoy en día.